Hoy vamos a sumergirnos en un caso que, pues realmente sacudió a una comunidad entera. Un caso que nos recuerda lo frágil que puede ser la vida. Y también ese lado oscuro que a veces esconden las relaciones que parecen normales. Prepárense para una inmersión profunda en la tragedia de Anitra Gant. Sí, Anitra era una joven, una estudiante de la Universidad Estatal de Fort Valley en Georgia. Tenía toda la vida por delante, un futuro prometedor. Pero su luz se apagó de una forma repentina y violenta en San Valentín en 2020. San Valentín. Un día que debería ser de alegría, de amor, se convirtió en una auténtica pesadilla. Para Anitra y para todos los que la querían. Y es que, ¿qué pasó realmente? ¿Cómo pudo suceder algo así? Esas son las preguntas que intentaremos responder hoy, desmenuzando los detalles de un caso que conmocionó, a la opinión pública. Lo que hace este caso especialmente perturbador es la forma en que Anitra desapareció. Con un halo de misterio y de cosas raras, ¿no? Mensajes que se envían desde su teléfono, pero no escritos por ella. Un coche que aparece abandonado, con signos de violencia. Las piezas del puzzle no encajaban. Y desde el principio la atención se centró en DeMarcus Little, su novio intermitente, como el principal sospechoso. Su relación, como veremos, era una bomba de relojería, a punto de estallar. Exacto. Los mensajes de texto, los mensajes entre Anitra y DeMarcus revelan una dinámica tóxica y muy peligrosa. Control, celos enfermizos, amenazas. Un patrón de comportamiento abusivo que por desgracia es más común de lo que pensamos. Claro, imagínate la angustia de la familia de Anitra, buscando respuestas mientras la sombra de DeMarcus se cernía sobre la investigación. Pero ¿qué pruebas había realmente contra él? ¿Era solo un novio desconsolado o algo mucho más siniestro se escondía tras su fachada? Las autoridades empezaron a atar cabos. La coartada de Marcus se desmoronaba a medida que iban profundizando en la investigación. Y un testigo clave, Javon Abram, amigo íntimo de Marcus, aportaría una pieza fundamental para resolver el rompecabezas. Javon, en un giro inesperado, se convirtió en la pieza que lo cambiaría todo. Reveló una información que apuntaba, directamente a la culpabilidad de Marcus. Sí, efectivamente. Javon confesó a la policía que DeMarcus, le había confesado el crimen. Describió incluso con detalles escalofriantes cómo había acabado con la vida de Anitra. Es que es escalofriante pensar en la frialdad, ¿no? Con la que DeMarcus actuó después del crimen, intentando deshacerse del cuerpo de Anitra como si fuera un objeto, sin mostrar el más mínimo remordimiento. Esa falta de empatía, esa incapacidad para conectar con el dolor del otro, es una característica bastante común en los perfiles psicológicos de los abusadores, de los maltratadores. El juicio contra DeMarcus Little fue un auténtico drama judicial. La defensa intentó presentarlo como un joven manipulado por Javon, un amigo envidioso que buscaba venganza. Pero las pruebas eran demasiado contundentes. La fiscalía desgranó minuciosamente cada detalle del caso y presentó un retrato escalofriante de Marcus como un hombre posesivo, controlador y violento. Los mensajes, las amenazas, los celos patológicos, todo encajaba en un patrón de abuso sistemático. Y la declaración de Javon en el estrado, fue demoledora. Describió con detalle la confesión de DeMarcus, la forma en que le había contado cómo había estrangulado a Anitra. Un testimonio que dejó al jurado conmocionado y sin ninguna duda sobre la culpabilidad de DeMarcus. El jurado no tardó mucho en llegar a un veredicto unánime. Culpable. DeMarcus Little fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Una condena que, si bien no puede devolverle la vida a Anitra, al menos ofrece un atisbo de justicia para su familia, para sus amigos. Este caso nos deja con una profunda sensación de tristeza, ¿no? Y de desasosiego. Anitra, una joven llena de sueños, de aspiraciones, vio su vida truncada por la violencia de un hombre que decía amarla. La tragedia de Anitra nos recuerda lo importante que es estar alerta, reconocer las señales de abuso y actuar a tiempo para prevenir la violencia de género. Y nos lleva una pregunta inquietante. ¿Podría haberse evitado la muerte de Anitra? ¿Pudieron sus amigos, su familia, las autoridades hacer algo más para protegerla? Es una pregunta compleja que nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad individual y colectiva en la lucha contra la violencia de género. Tenemos que estar atentos a las señales, educar en la igualdad y el respeto, y crear una sociedad donde las mujeres se sientan seguras, se sientan protegidas. La historia de Anitra no debe caer en el olvido. Su memoria debe servir como un recordatorio constante de la necesidad de trabajar juntos para construir un mundo libre de violencia. La policía se encontró con un montón de pruebas que incriminaban a DeMarcus.
Sí, sí. Las piezas del coche de Anitra, las que encontraron cerca de donde, bueno, pues de donde apareció su cuerpo, encajaban con los daños del coche de Marcus. Entiendo. Las huellas en el coche. Vamos, todo señalaba en una sola dirección. Era como si DeMarcus, con cada paso que daba para intentar ocultar el crimen, en realidad se estuviera acercando más a la justicia. Un rastro de miguitas de pan que lo conducían directamente a él. Exacto. Y la confesión a Jabón, bueno, pues claro, se convirtió en una prueba irrefutable. Claro. Jabón contó cómo DeMarcus, presa del pánico, le había contado que la había estrangulado, Anitra, en un ataque de ira. Es que da escalofríos, ¿no? Pensar en la frialdad con la que actuó DeMarcus después del crimen, intentando deshacerse del cuerpo de Anitra como si fuera un objeto, sin ningún tipo de remordimiento. Esa falta de empatía, esa incapacidad para conectar con el dolor del otro. Es una característica. Bueno, es una característica bastante común en los perfiles psicológicos, en los perfiles de los abusadores, de los maltratadores. El juicio contra Marcus Little fue un auténtico drama judicial. Sí, sí. La defensa intentó presentarlo como un joven que estaba siendo manipulado por Jabón, un amigo envidioso, ¿no? Que buscaba venganza. Ajá. Pero es que las pruebas eran demoledoras. eran contundentes, ¿no? La fiscalía fue desgranando cada detalle del caso, ¿no? Con mucha minuciosidad, y presentó un retrato de DeMarcus, un retrato escalofriante. Sí. DeMarcus era un hombre posesivo, controlador y violento. Los mensajes, las amenazas, los celos patológicos, Todo. encajaba en un patrón, sí. un patrón de abuso sistemático. Sistemático. En la declaración de Jabón en el estrado, fue demoledora. Describió con detalle la confesión de DeMarcus, la forma en que le contó cómo la había estrangulado. Anitra. Un testimonio que dejó al jurado, el jurado conmocionado, ¿Sí? y sin ninguna duda de la culpabilidad de DeMarcus. El jurado no tardó mucho en llegar a un veredicto. Un veredicto unánime. Juntable. DeMarcus Little fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Imposibilidad de libertad condicional. Una condena que si bien no puede devolverle la vida a Anitra, al menos ofrece un atisbo de justicia para su familia, para sus amigos. Este caso nos deja una profunda sensación de tristeza, ¿no? Sí. Y de desasosiego. Anitra era una joven llena de sueños, de aspiraciones. Vio su vida truncada por la violencia de un hombre que decía amarla. La tragedia de Anitra nos recuerda la importancia de estar alerta, de reconocer las señales de abuso y de actuar a tiempo para prevenir la violencia de género. Y nos lleva a una pregunta, ¿no? Una pregunta inquietante. Podría haberse evitado la muerte de Anitra. Pudieron sus amigos, su familia, las autoridades hacer algo más para protegerla. Es una pregunta compleja, ¿no? Sí. Que nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad individual y colectiva en la lucha contra la violencia de género. Tenemos que estar atentos a las señales, educar en la igualdad, en el respeto y crear una sociedad donde las mujeres se sientan seguras, se sientan protegidas. La historia de Anitra no debe caer en el olvido. Su memoria debe servir como un recordatorio constante de la necesidad de trabajar juntos para construir un mundo libre de violencia. La condena de DeMarcus a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pues cerró un capítulo en este caso. Pero la historia de Anitra nos dejó una profunda reflexión, ¿no? Sobre la naturaleza del mal, sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre todo sobre cómo podemos prevenir que tragedias como esta se repitan. Es cierto, a lo largo de esta inmersión hemos analizado las pruebas, los testimonios, las motivaciones, pero hay una pregunta que sigue resonando en el aire. ¿Cómo podemos detectar las señales de una relación tóxica antes de que sea demasiado tarde? Es una pregunta fundamental, porque muchas veces las víctimas de abuso se encuentran atrapadas, ¿no? En una red de manipulación y control que les impide ver la realidad de la situación. Es como si estuvieran bajo un hechizo, incapaces de escapar. Precisamente. Los abusadores suelen ser personas hábiles, ¿no? A la hora de manipular a sus víctimas, les hacen creer que son las culpables, ¿no? De sus propios problemas, que nadie las va a entender, que no tienen a dónde ir. Y en el caso de Anitra, pudimos ver cómo DeMarcus la controlaba. A través de los celos, de las amenazas, de la violencia psicológica. La aislaba de sus amigos, de sus familiares. Hacía que dudara de su propia valía. La mantenía en un estado
en un estado de constante inseguridad. Efectivamente. Y es importante que todos seamos conscientes de estas señales, ¿no? De estas señales de alarma. El control excesivo, los celos patológicos, las humillaciones, la manipulación emocional, el aislamiento social. Todos estos comportamientos son indicativos de una relación tóxica que puede acabar en tragedia. Anitra no pudo escapar de las garras de Marcus, pero su historia puede servirnos de lección. Tenemos que aprender a identificar las señales de abuso, a ofrecer apoyo a las víctimas y a crear una sociedad donde la violencia de género sea intolerable. Es fundamental que rompamos el silencio. Que hablemos de estos temas sin miedo, que eduquemos a las nuevas generaciones en la igualdad, en el respeto. Y sobre todo que recordemos siempre que la violencia de género no es un asunto privado, es un problema social que nos afecta a todos. Y todos tenemos la responsabilidad de prevenirla, de combatirla. La historia de Anitra Gann es un recordatorio, ¿no? Un recordatorio trágico de lo frágil que es la vida y de la importancia de construir relaciones sanas, relaciones basadas en el amor, en el respeto, en la confianza. Ojalá su memoria nos inspire a crear un mundo donde la violencia no tenga cabida. Y con esa poderosa reflexión cerramos esta inmersión profunda en la tragedia de Anitra Gann. Esperamos que este análisis les haya hecho reflexionar, ¿no?, sobre la importancia de luchar contra la violencia de género y de construir un mundo más justo, un mundo más seguro para todos. Gracias por acompañarnos.